En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, reciban el saludo cordial de este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 594. Les saludamos los periodistas Zoila Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial. El editorial con nuestro presidente del Zipa, doctor Asael Carvajal Martínez. Como siempre, un cordial saludo para los oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa, que se transmite por Radio Zipa Estéreo y por el sistema de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Con gran expectativa esperamos, podríamos decir, sin lugar a dudas, que todos los colombianos en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de Colombia este 20 de julio del año 2024. Y son muchas las razones para esta enorme expectativa, y las mismas tienen relación con las noticias de toda Colombia, pero sobre todo por las noticias judiciales penales, sobre todo porque las personas que aparecen vinculadas a estos hechos que son verdaderamente escandalosos son de verdad varios ministros, altos funcionarios del Estado y varios congresistas. Y todos los casos tienen que ver con ese fenómeno que ni sabemos cómo llamarlo, de la corrupción, que corrompe a tantas instituciones y personas y que tantos males causan a un pueblo que quiere que los dineros públicos, que son muchos, sí se inviertan en las grandes y crecientes soluciones a las muchas y abundantes necesidades del pueblo colombiano. Y podemos seguir citando hechos que siempre causan preocupaciones, como decimos, a todos los colombianos. Por ejemplo, el orden público que tanto daño origina a bastantes territorios, tanto en los campos como en los pueblos. Es una situación irresistible que parece no hay forma ni fórmula para hacerle frente y encontrar maneras de apaciguar un poco. Si miramos a otros lados, no faltan las dificultades, pero especialmente no hallamos soluciones ni transitorias, al menos para tener espacios que nos permitan respirar un poco y pensar mucho en qué hacer. Proponemos entonces, como lo anunciamos al principio, estar atentos a ver cómo se instala el Congreso y cómo empieza a trabajar, y sobre todo cuáles son los anuncios que tienen para hacerle frente a la problemática colombiana. Muchas gracias por la sintonía. Esperamos la próxima semana. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es Juan José Murillo Rincón. Él es comunicador social, periodista, egresado de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Abraham, un cordial saludo a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestro invitado del día de hoy. Juan José, bienvenido a Cuartillas Radio. Hola Zoila, hola Abraham, muchísimas gracias por este espacio. Juan José, ¿por qué eligió la comunicación, el periodismo? Bueno, Abraham, yo allá por el 2009, 2008 decidí estudiar periodismo porque tenía la intención de aportar un granito a cambiar el mundo. Yo estudié en el centro de Bogotá, allá estuvo mi colegio, y el recorrido hacia el colegio, también las diferentes realidades que veía
alrededor del espacio donde yo estudiaba me permitían identificar contextos, historias, panoramas que no veía representados en los medios más grandes y que tampoco me permitían reflejar mi visión. Así que un poco desde esa búsqueda de tratar de dar un espacio, una visión, una voz a esas realidades que yo veía, fue que yo decidí estudiar periodismo, como con esa intención de generar ese desarrollo que es como hoy en día lo entendemos, ¿no? Esa comunicación para el desarrollo desde esos contextos que yo no veía necesariamente reflejados en los grandes medios de su momento. Juan José, háblenos de su trayectoria. Usted es una persona muy joven, lo conocimos en Confama, pues en una capacitación para medios comunitarios, y maneja esos nuevos temas de todas esas nuevas tecnologías para nosotros implementar ahora. Zoila, yo cuando empecé ya como tal mi carrera de periodismo, tuve la oportunidad de empezar a hacer un segundo programa y me enfoqué en la producción audiovisual de manera simultánea con el periodismo. Y ya cuando tuve la oportunidad de salir de la universidad, empecé a mezclar como estas dos bases en un medio comunitario, más bien independiente, que estrenamos con un compañero mío de estudios y se llamó la revista Push. Y este medio que fundamos y que duró aproximadamente unos 3 años como una publicación virtual, nos llevó a explorar diferentes tendencias de cómo contar historias con carácter periodístico. Hicimos diferentes tipos de aproximaciones, de reportajes en cuanto a cómo se veía la movida cultural en Bogotá. Esto después empezó a evolucionar hacia una búsqueda de nuevas maneras de contar y de interactuar con la información, y más o menos allá por el 2016-2015, cuando empezó a surgir como un apogeo de medios como la realidad aumentada, la realidad virtual, el contenido 360, empezamos a identificar que había otras maneras en las cuales podríamos usar esos nuevos formatos para apoyar estas historias que se contaban en estos medios. Y por azares del destino, logré llevar estos conocimientos a un proyecto de educación que inició aquí en Bogotá, llamado Innovadores Digitales e Innovadores Pedagógicos, y me empezó a abrir las puertas de explorar cómo estos medios y ese conocimiento también pueden desarrollar habilidades en todo lo que es el campo de la educación. Entonces, ya más o menos hace unos 8 años, después de haber recorrido un poquito esta búsqueda de mi foco, en donde tuve mi propio medio, trabajé con un medio internacional también por un tiempo, con todo el tema de redes sociales y producción de medios de inglés y español, y ya aterrizarlo a todo lo que tiene que ver con cómo usar esta disciplina para la formación de docentes, de estudiantes, de periodistas, pues bueno, es lo que me ha llevado a estar hoy donde estoy. Juan José, ¿cuáles son las nuevas tendencias en los medios de comunicación, sobre todo que hoy en día se aplica mucho la inteligencia artificial, las redes sociales? Hay una gran tendencia de la cual hoy en día no podemos desconocer lo que está causando en la manera como los medios están produciendo y están dando a conocer la información, y es un cambio de paradigma que yo creo que va incluso un poco antes de hablar de las herramientas, y es este paradigma de la economía de la atención. Yo recuerdo que ya hace unos 15 años hablábamos de la economía de la información, ¿no? Y la sociedad de la información, en donde el poder acceder, intercambiar y tratar de hacer recursos a partir de la información es lo que nos permitían las redes sociales, el internet. Un poquito se nos abrían estas, podríamos decirlo como estas carreteras de la información, y desde allí se empezaba a generar como una nueva manera de entender este negocio de la información. Sin embargo, con la manera en la que hemos visto como las redes sociales, por ejemplo, han hecho que la información ahora no sea así un recurso limitado, sino es un recurso que está, de hecho, sobresaturándonos, porque durante el día cuántos posts, cuántas noticias, cuántos tweets no vemos como usuarios, vemos muchísimos. Entonces ya cambia el paradigma de la información a la atención, y al ser conscientes de que nuestra atención es limitada, ¿cierto? Y que nuestra atención además está tratando de ser capturada por
creadores de contenidos en redes sociales, también conocidos como influencers, como periódicos, que pueden ser desde los más rigurosos hasta los más amarillistas, pues empezamos a identificar que el poder comercializar esa atención ha generado y ha hecho que los medios de cierta manera empiecen a experimentar con esas nuevas tendencias tecnológicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y estos grandes modelos para generar texto que hoy en día pueden apoyar al periodista, por ejemplo, en verificar fuentes y verificar datos, pero también pueden ser usados de una manera, si se quiere, un poco más abusiva, en el sentido de tratar de hacer reportajes en menos de 2 minutos, y dónde queda lo riguroso? Entonces estamos realmente ante este panorama en donde nos encontramos con un acceso digital a muchos dispositivos, a la atención de los usuarios y unas nuevas herramientas que están irrumpiendo en nuestra sociedad, que cambian la manera en la que estamos acercándonos a la producción de información, a la reportería, a la publicación de las mismas noticias. Juan José, ¿cómo hacer entonces para captar esa atención, pero sin mentiras, sin lo que se llama fake news, sino realmente haciendo contenidos noticiosos, pero que llamen la atención? Esa pregunta me parece muy buena, y yo creo que tenemos que abordarla desde el entender que hoy en día los medios de comunicación, a diferencia de antes, tienen la oportunidad de ser visitados por los usuarios. ¿A qué voy con esto? O por los públicos, por las audiencias. Antes, un medio de comunicación pues realmente tenía como cierto poder, en el sentido de que tenía ya cierto canal o cierto reconocimiento, pues la audiencia, mal que bien, iba a llegar a ese medio. Hoy en día las audiencias tienen el poder de llegar a los medios de acuerdo al tono que esa audiencia esté buscando, de acuerdo a los temas que esa audiencia esté buscando, ¿no? Hagamos un ejemplo de, si yo soy un joven hoy en día, ¿no?, que le interesa cierto género musical y que tiene cierta postura política frente al mundo, es muy probable que ese joven no se vea identificado en los grandes medios, pero que ese joven tal vez se encuentre en algún medio muy específico, en algún medio comunitario, que encuentre en algún creador de contenido esa información que él está buscando. Partiendo desde esta situación que les menciono, como medios creo que tenemos tanto una responsabilidad como un poder de identificar por qué nos buscan. Y al encontrar por qué nos buscan y qué es lo que nuestro mensaje tiene de atractivo hacia ese público, capitalizarlo de una manera responsable, capitalizarlo de manera que podamos llevar a ese público las mejores fuentes posibles, la información más actualizada. Hoy en día es muy fácil tratar de contactar a las fuentes, porque puede ser tan fácil como tratar de encontrar el WhatsApp, el correo o su página de red social y desde ahí llevar una información. Pero tratar de llevar también un buen análisis, porque hoy en día todos podemos seguir a esas grandes fuentes, ¿no? Entonces yo creo que desde un análisis que le dé a nuestra audiencia información que no conozca, que le permita construir una opinión rigurosa, podemos estar usando de manera correcta esta atención que la audiencia decide darnos. Cuéntenos cómo se puede utilizar la inteligencia artificial sin traspasar la línea de la ética. Bueno, esa es una pregunta y es un debate que creo que día a día se va a estar construyendo en los grandes canales de comunicación y en estas redes sociales, porque, como lo mencionas, Abraham, el tema ético está empezando a tener mayor relevancia en cuanto más populares son las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Podemos verlo desde un periodista que pueda intentar, por ejemplo, fabricar fuentes o fabricar reportajes completamente con el uso de inteligencia artificial, ¿no?, viéndolo desde el ámbito periodístico, pero pues también permítanme traer un poco desde el ámbito educativo, ¿no?, en donde hoy en día un estudiante puede recibir una tarea y él va a su casa y la hace con un prompt, ¿no? Entonces, eso nos está llevando realmente a repensarnos, aquí me refiero tanto a ustedes como a mí, como a las personas que probablemente nos estén escuchando, como usuarios, ¿cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a la confianza que vamos a tener y a la interacción y el uso de los resultados que la inteligencia artificial nos dé? Y aquí quiero ir a la inteligencia artificial. Hoy en día estamos viviendo un gran salto en los tipos de
resultados que nos puede dar, pero no es algo nuevo. De cierta manera, la inteligencia artificial y los algoritmos que la vienen sustentando ya se venían explorando, ya los hemos visto en ciertos usos, pero en este momento el cambio está siendo demasiado grande. Entonces, como periodistas, por ejemplo, tendremos que ser muy rigurosos y cuidadosos de ofrecerle a nuestras audiencias un espacio seguro en donde ellos puedan y se sientan tranquilos de confiar en nuestra información. Un ejemplo que podemos explorar de esto es la facilidad con la que hoy en día podremos editar imágenes. Hoy en día, si alguien, por ejemplo, me tomase a mí una foto en la calle y lleva esa foto a algún motor de creación de imágenes con inteligencia artificial, en cuestión de minutos, seguramente podrá hacer que yo aparezca al lado de, no sé, algún personaje histórico, en otro país, en otra situación, incluso podrían usar mi cara para que yo parezca estar haciendo una acción que nunca he hecho, ¿no? Entonces, si eso puede pasar y es una realidad, los medios deberían poder volverse ese cuidador, ese escudo de la veracidad. Entonces yo aquí hago un llamado también como periodistas, como creadores de contenido, a poder estudiar y explorar muy bien qué herramientas y qué procesos podemos empezar a implementar para cuidar que tanto las imágenes, los textos, los videos, los audios que usemos, repliquemos y creemos, nunca vayan a dañar la imagen de otras personas y nunca vayan a traicionar la confianza de nuestros usuarios, porque como lo hablábamos ahorita, de nuestras audiencias, como lo mencionaba hace poco, la audiencia hoy en día decide entregarnos su atención y tenemos que cuidar no defraudar esa atención usando información falsa que encontremos en Internet. ¿Cómo han aceptado sus alumnos esto de la inteligencia artificial, sobre todo periodistas? El uso que en este momento estamos identificando que le están dando, yo creo que es un uso que podríamos decir en proceso de maduración, pongámoslo entre comillas. ¿A qué me refiero con un proceso de maduración? Al encontrarnos con herramientas de este tipo de inteligencia artificial que permiten hacer en minutos tareas que podrían haber llevado horas, pues se vuelve un espacio en donde estamos explorando. Entonces, ¿qué pasa si yo trato de crear este texto con herramienta artificial? ¿Qué pasa si yo trato de editar esta imagen con herramientas de inteligencia artificial? Y eso nos ha llevado a una sobresaturación de producciones, de textos, de audios que están hechos con inteligencia artificial. Sin embargo, a la par que estamos viendo esta sobreproducción de contenidos basados en este tipo de herramientas, estamos viendo que se está creando también un diálogo crítico en los mismos usuarios respecto a cómo usarlo de manera adecuada, en qué momento sí vale la pena. Entonces, capaz que ya hay periodistas o estudiantes que dicen, yo voy a usar la inteligencia artificial para analizar datos y para analizar tareas o textos que me podrían tomar mucho tiempo, pero lo que es la producción escrita la voy a hacer yo. Y ven que esto también va de la mano de un estudio que hace poco se publicó, en donde hablaban de cómo los usuarios están recibiendo las herramientas de inteligencia artificial. Y algo que está pasando es que si un usuario identifica que la herramienta de inteligencia artificial podría llegar a hacer algo en lo que esa persona es buena, genera apatía. ¿A qué voy con esto? Un escritor, por ejemplo, si ve que una herramienta de inteligencia artificial está generando textos con diferentes estilos y que los puede hacer de manera adecuada, pues eso va a generar apatía porque sin duda es un riesgo muy cercano, ¿no? Yo como escritor podría empezar a ver futuros probables en donde la inteligencia artificial me reemplace, pero lo mismo puede pasar con el fotógrafo, lo mismo puede pasar con el productor audiovisual, con el músico, con el contador. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Una exploración, sí, de estas herramientas, pero una conversación paralela en cuanto a cómo usar estas herramientas para potenciar mis habilidades humanas, para potenciar lo que yo ya sé, porque no dejemos nunca de lado que esas herramientas, el nombre de inteligencia artificial capaz que puede ser un poquito desafortunado, porque sí que es artificial, pero lo inteligente lo damos nosotros los usuarios al momento de hacer buen uso de estas herramientas. ¿Usted cree que hay libertad de prensa en Colombia? Yo creo que hay libertad de prensa en Colombia. Yo creo que la libertad de prensa en Colombia sí existe.
yo creo que hay canales, hay medios y hay voces que buscan hablar desde puntos que den contrapeso a versiones oficiales o a versiones que saturan los grandes canales de medios, pues sin embargo encontramos que hay otras voces que hacen un esfuerzo por tratar de dar a conocer su opinión. Ahora, yo creo que hay un llamado que vale la pena explorar, y es que hemos visto en los grandes movimientos políticos, no solo en Colombia, sino en toda la región, que se empieza a instaurar una narrativa un poco demagoga en donde los extremos empiezan a encontrar una manera de narrar que llama mucho la atención, ¿cierto? Hemos encontrado cómo los extremos políticos identifican en su discurso a un enemigo, identifican que ellos son los salvadores de ese enemigo. ¿Y qué pasa con este tipo de discursos? Esos discursos, como lo decía hace poquito, llaman la atención. Y las otras voces, las voces que quieren ir en contra, las voces que tal vez quieren plantear otro punto de vista, son más racionales. Pero ahí tenemos un reto también como periodistas cuando queremos dar esa razón, y es que hay veces que al tratar de mostrar esa razón no llama tanto la atención. Entonces, también como periodistas, ¿cómo equilibramos el poder llamar la atención del usuario, de nuestras audiencias, de nuestros públicos, pero nunca traicionar esa confianza y el buen hacer periodístico? Por último, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los comunicadores sociales de Antioquia, Colombia, el mundo? Bueno, mi mensaje para todos ustedes primero es de agradecimiento por confiar en esta labor, en esta profesión, para dar espacio, canales, análisis a voces que siempre va a ser importante contar. Ustedes van a tener un poder que cada vez es mucho más grande, y es el de poder dirigir la atención de las comunidades, la atención de los pueblos, poder dirigir esa atención hacia temáticas que valgan la pena ser contadas y que sumen a nuestro desarrollo como tal. Entonces, es un agradecimiento inicialmente por confiar en esta bonita profesión. Adicional a esto, una recomendación es que esta profesión está transformándose de una manera que pasa en el día a día. Y estamos encontrando, por ejemplo, que el periodismo ya no vive únicamente en los grandes medios tradicionales. Hoy en día el periodismo también vive en la reportería digital. También los hechos hoy en día no pasan únicamente en las calles, pasan también en las redes sociales, pasan en WhatsApp, pasan en diferentes espacios que cada vez complementan de una manera mucho más compleja y rica lo que está pasando como tal en nuestra sociedad, con los actores de esta sociedad y lo que estamos viviendo. Así que los invito a explorar, a ir a la calle, a untarse, a conocer esas realidades, pero también armarse con herramientas y conocimientos que desde lo digital les permitan a ustedes habitar esas diferentes esferas de lo que entendemos como la realidad, para que ustedes tengan este poder de contar lo que hoy en día puede llamar la atención. Ha sido muy grato tener hoy como invitado al comunicador social Juan José Murillo Rincón. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, su trayectoria, por dejarnos sus consejos y dedicar estos minutos a estar en Cuartillas Radio. Soy Laura, ustedes, muchísimas gracias por este espacio que resulta fundamental para compartir esas experiencias. A todos los oyentes de Cuartillas Radio, a Radio Zipa Estéreo y a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, mil gracias por tenerme en cuenta en este espacio. Hablemos bien con el expresidente del Zipa y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección Hablemos bien del programa Cuartillas por Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Un colega nos pregunta cuál es el plural de la palabra cualquiera. Lo más pertinente es apelar a la ayuda de la misma Real Academia Española, que nos ofrece una respuesta en los términos siguientes. El plural que se utiliza para indicar que hay más de una persona, animal, cosa o idea. En español, la mayoría de los sustantivos y adjetivos tiene una forma plural.
La formación del plural sigue ciertas reglas básicas, aunque hay excepciones y peculiaridades que deben tenerse en cuenta. Para formar el plural de los sustantivos y adjetivos en español, por lo general se agregan las terminaciones S o ES al final de la palabra. Si la palabra termina en una vocal, se añade S. Por ejemplo, casa se convierte en casas y amigo en amigos. Si la palabra termina en una consonante, se añade ES. Por ejemplo, papel se convierte en papeles y ciudad en ciudades. Sin embargo, agrega también la Academia en su respuesta ante la consulta sobre el plural de cualquiera. Sin embargo, hay excepciones y casos especiales. Por ejemplo, si una palabra termina en Z, la Z se cambia a C antes de agregar ES. Por ejemplo, luz se convierte en luces. También hay sustantivos que no cambian en plural, como el martes, que sigue siendo los martes. Algunos sustantivos tienen formas plurales irregulares. Un ejemplo es carácter, cuyo plural es caracteres, no caracteres. Además, hay palabras que se usan más comúnmente en su forma plural, como gafas y tijeras. Es importante aprender estas irregularidades y excepciones para usar el plural de manera correcta. En cuanto al plural de cualquiera, una particularidad interesante en español es el uso del artículo en plural. Los artículos definidos el y la en singular se convierten en los y las en plural. Y mientras que los artículos indefinidos, un y una, se transforman en unos y unas. Esto también aplica a los pronombres demostrativos. Este se convierte en estos, esa en esas, etc. Ahora, entonces, concentrémonos en la palabra cualquiera. La palabra cualquiera es un pronombre y adjetivo indefinido que se usa para referirse a una persona, animal, cosa o idea sin especificar cuál en particular. En singular se utilizan frases como cualquiera puede hacerlo o dame cualquiera de esos libros. Formar el plural de cualquiera puede parecer confuso al principio porque no sigue las reglas más comunes. En plural cualquiera se transforma en cualesquiera. Aunque esta forma es menos común en el habla cotidiana, es gramaticalmente correcta y se usa para indicar pluralidad en el contexto adecuado. Por ejemplo, en lugar de decir cualquiera de los días me viene bien, en plural diríamos cualesquiera de los días me vienen bien. La Real Academia Española ratifica esta regla y señala que cualesquiera es la forma plural de cualquiera. Sin embargo, en la práctica es más frecuente que en el habla informal se utilice cualquiera para el plural, aunque este no sea correcto según la norma académica. Es importante, especialmente en contextos formales y escritos, emplear cualesquiera para mantener la corrección gramatical. Además, es interesante notar que cualquiera puede tener un uso despectivo dependiendo del contexto. Cuando se usa precedido de artículo definido, el, la, los, las, como en es un cualquiera o son unas cualquiera, adquiere un tono peyorativo que indica desprecio o falta de importancia. La sección Hablemos Bien, dentro del programa Cuartillas de Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Recomendado literario. Hola amigos de Radio Zipa, mi nombre es Juan Camilo Pineda Giraldo, librero de la librería Fernando del Paso del Fondo de Cultura Económica de Medellín, y les traigo una nueva historia. En esta ocasión es Peregrino Transparente, del escritor Juan Cárdenas. Henry Price, pintor inglés al servicio de la Comisión Coreográfica, una expedición científica que recorre Colombia en 1850, va siguiendo el rastro de un misterioso y hábil artista local de cuya identidad apenas hay indicios y habladurías populares.
Lo que empieza siendo un mero interés profesional, un artista fascinado por otro, acaba convirtiéndose en una obsesión, en una aventura filosófica y en un camino de aprendizaje para el pintor extranjero que, en el curso de la expedición, acabará sumido en la vorágine política de la joven república. Esta es la premisa que echa a rodar Peregrino Transparente, una novela imponente e hipnótica en la que vemos desfilar, proyectados en el telón del siglo XIX, todos los fantasmas del mundo contemporáneo, la geopolítica de las mercancías, el racismo como táctica de dominación global, las representaciones coloniales del trópico, la destrucción de la naturaleza a manos de un capitalismo irracional, pero también las utopías y la imaginación de posibles futuros para la especie humana. Peregrino Transparente, escrita con el pulso y la ambición de grandes clásicos como Sama, Moby Dick o El Gran Sertón, es una obra de singular virtuosismo, solo al alcance de una voz en su punto exacto de maduración, capaz de mezclar géneros tan dispares como el ensayo artístico, la poesía, el western o la literatura de aventuras. Recuerden que en la librería Fernando del Paso los esperamos con las puertas y los libros abiertos para seguir compartiendo y leyendo historias. Hasta la próxima. Notas al aire en Cuartilla Radio. El cine colombiano presentó este mes de julio 2 estrenos cinematográficos. El documental Gutiérrez, dirigido por Iván Acosta, dramaturgo y cineasta. En el documental Gutiérrez se narra la masacre perpetrada por las FARC en el municipio de Gutiérrez, en Cundinamarca, el 8 de julio de 1999, en el que murieron 8 soldados colombianos. Hoy las familias sobrevivientes continúan labrando la tierra. Entre tanto, en la mente colectiva de los habitantes del municipio de Gutiérrez sigue latente esta masacre. Malta es el segundo largometraje de la colombiana Natalia Santa. El largometraje está enfocado en las relaciones familiares disfuncionales que existen hoy en Colombia. Hace una referencia a las diferentes situaciones y consecuencias de hogares que crecen sin la figura paterna, relaciones familiares rotas por heridas del pasado que no han sido sanadas. La cineasta recrea en la historia de Malta utilizando como escenario las calles frías bogotanas. En la protagonista Mariana refleja el drama de una joven que siente que no encaja ni en su familia ni en la ciudad que la vio crecer. Los conflictos familiares, la falta de la figura paterna y tener que vivir en la casa de abuelo genera en la protagonista un sinnúmero de traumas y conflictos emocionales. La creadora del largometraje Malta, a través de esta historia, hace un llamado a las familias colombianas para que se vean a sí mismas, resuelvan sus conflictos y sanen sus heridas que se han ido acumulando con el tiempo. Medellín es pionera en Colombia en tener la app de verificación de identidad con biometría facial. Por su compromiso con la seguridad ciudadana, la alcaldía de Medellín fue elegida por la Registraduría Nacional del Estado Civil para poner en marcha una aplicación móvil de verificación de identidad, la cual utiliza tecnología de biometría facial. Este desarrollo tecnológico permitirá confirmar la identidad de las personas en tiempo real y de manera segura. La Policía Nacional será la primera entidad en implementar ese sistema que facilitará el escaneo de la cédula, ya sea en su versión física. Esto representa una base en la eficiencia de los procesos de verificación, permitiendo a las autoridades y entidades públicas garantizar la autenticidad de los documentos de manera rápida y precisa. De acuerdo con la registraduría, en el departamento de Antioquia se dispondrán de 1.954 licencias para dispositivos móviles con la aplicación. De estas, 1.503 se asignarán al área metropolitana, específicamente 1087 para Medellín. Este avance tecnológico refuerza el compromiso con la seguridad y la innovación, con herramientas más efectivas y confiables para la identificación ciudadana. Para más información en www.alcaldiademedellin.gov.co. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del CIPA. La directora ejecutiva del CIPA, comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez,
La practicante en locución del Instituto Metropolitano de Educación IME, Yurani Amortegui Espitia, y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.